Me llamo Marisol. Tengo 34 años y, si me vieras por la calle, probablemente pensarías que soy una mujer a la que la vida le sonríe. Conduzco un buen coche, visto ropa de corte impecable y dirijo una empresa de logística médica que factura millones de pesos al año. Pero hay una cosa que el dinero no puede comprar, y es el respeto de la mujer que me dio la vida. Hace 3 semanas, en el aniversario luctuoso de mi padre, aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y en mi caso, mi familia biológica decidió romper esa lealtad de la manera más cruel posible. Todo comenzó un viernes por la tarde. El tráfico en la Ciudad de México estaba imposible, como siempre, una serpiente interminable de luces rojas y bocinazos que parecía reflejar el caos que estaba a punto de desatarse en mi vida. Me dirigía a la vieja casona familiar en Coyoacán, un barrio colonial hermoso pero lleno de recuerdos que pesaban como lápidas. Llevaba en el asiento del copiloto 3 bolsas grandes de un restaurante gourmet, con la comida favorita de mi madre, mole poblano artesanal, arroz a la jardinera y esos postres franceses que tanto le gustaban. Mi madre, doña Socorro, siempre insistía en que las cenas familiares debían ser perfectas, pero curiosamente, esa perfección siempre dependía de mi cartera y de mi esfuerzo, nunca del de ella ni del de mi hermano mayor, Ramiro. Aparqué mi sedán gris, un coche discreto y funcional, a 2 calles de la casa porque la entrada principal estaba ocupada. ¿Por quién? Por el flamante BMW negro de mi hermano Ramiro. Sonreí con amargura al ver el vehículo brillando bajo la luz de las farolas. Ramiro siempre decía que ese coche era el símbolo de su éxito como inversor, pero yo sabía la verdad. Yo sabía que ese coche estaba a nombre de una de mis empresas filiales, bajo un contrato de arrendamiento que yo pagaba mes a mes para que él pudiera mantener las apariencias. Pero esa noche decidí ignorar ese detalle. Era el aniversario de papá, y le había prometido en su lecho de muerte que cuidaría de la familia. Al entrar en la casa, el olor a humedad y a madera vieja me golpeó. Era el olor de mi infancia, pero también el olor de la decadencia. La casa era enorme, con techos altos y vigas de madera, pero las paredes necesitaban pintura urgentemente y el jardín trasero era una selva. «Marisol», gritó mi tía Consuelo desde la cocina. La tía Chelo, como le decíamos de cariño, era la única persona en esa casa que realmente me veía. «Hola, tía», le di un beso en la mejilla mientras dejaba las bolsas sobre la mesa de caoba. «Traje la cena». «¿Dónde está mamá?» «En la sala, con tu hermano». «Él llegó hace media hora», susurró Chelo, bajando la voz. «Ten cuidado, mija. El ambiente está pesado. Tu madre ha estado rara todo el día, hablando sola y revisando papeles con ese abogado amigo de Ramiro». Sentí un nudo en el estómago. Ramiro y un abogado nunca eran una buena combinación. Mi hermano, a sus 38 años, era lo que la gente educada llamaría un soñador, y lo que la gente realista llamaría un parásito. Había intentado ser futbolista, luego actor, luego empresario de criptomonedas, y en cada intento había quemado los ahorros de alguien más. Caminé hacia la sala. Allí estaba doña Socorro, sentada en su sillón de terciopelo verde, con los pies elevados sobre un cojín bordado. Sus piernas estaban hinchadas, un recordatorio visible de su diabetes mal controlada y de sus problemas cardíacos. A su lado, Ramiro servía tequila en copas de cristal cortado, riendo de algo que acababa de decir. «Buenas noches», dije, tratando de sonar neutral. La risa se detuvo. Mi madre giró la cabeza lentamente. Sus ojos me escanearon de arriba abajo, deteniéndose en mi traje sastre y mis zapatos planos. «Ah, llegaste», dijo Socorro, con ese tono que usaba para hablar con el servicio. «Pensé que te habías olvidado de tu padre por estar ocupada haciendo dinero». «Hubo mucho tráfico, mamá». «Pero aquí estoy». «Traje la cena», respondí, ignorando el dardo. «Ramiro trajo flores», dijo ella, señalando un arreglo floral gigantesco y ostentoso sobre la chimenea. «Y trajo tequila. Él sí sabe cómo alegrar una casa triste. Tú siempre llegas con esa cara de funeral». Respiré hondo. Conté hasta 3. «No caigas en la trampa, Marisol.
El tequila no es bueno para tu medicación, mamá, dije suavemente. Y las flores son hermosas, Ramiro. Ramiro sonrió, esa sonrisa de medio lado que solía encantar a las chicas en la preparatoria y que ahora solo revelaba dientes, manchados por el tabaco. Hermanita, relájate. Es una noche para celebrar la vida de papá, no para dar lecciones de medicina. Además, mamá está fuerte como un roble, ¿verdad, jefa? Socorro le sonrió a él con una dulzura que yo no había recibido en 3 décadas. Claro que sí, mi vida. Si no fuera por ti, yo ya estaría muerta de tristeza. Nos sentamos a cenar. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que solo se usaba en Navidad. Serví la comida en silencio mientras Ramiro acaparaba la conversación. Hablaba de un negocio seguro en bienes raíces en Tulum, de cómo iba a triplicar la inversión en 6 meses, de cómo sus amigos influyentes le habían dado el pitazo. Yo comía mecánicamente, sabiendo que cada palabra que salía de su boca era una mentira o una exageración. Cuando llegamos al postre, mi madre carraspeó y golpeó suavemente su copa con una cuchara de plata. El sonido agudo resonó en el comedor, silenciando el monólogo de Ramiro. Quiero decir unas palabras, anunció Socorro, irguiéndose en su silla. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos brillaban con una determinación que me puso en alerta. Hoy hace 10 años que se fue su padre. 10 años en los que esta familia ha tenido que luchar para mantenerse a flote. Miró a Ramiro con adoración y luego me miró a mí con una frialdad que me heló la sangre. He estado pensando mucho en el futuro. Mi salud no es buena. Los médicos dicen que mi corazón es una bomba de tiempo. Y necesito tener paz mental. Necesito saber que el legado de su padre, esta casa, nuestras tierras en Cuernavaca, todo lo que construimos, quedará en buenas manos. Ella sacó un sobremanila que tenía escondido debajo de su servilleta. Hoy vino el notario. He firmado un testamento vital y una donación en vida. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a la tía Chelo, que estaba pálida y negaba imperceptiblemente con la cabeza. He decidido, continuó mi madre, poner la casa de Coyoacán y las propiedades de Cuernavaca a nombre de Ramiro. De manera inmediata. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. ¿Qué? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Lo que oíste, dijo mi madre, endureciendo el tono. Ramiro es el hombre de la casa. Él es quien lleva el apellido. Él necesita un patrimonio sólido para sus negocios, para formar una familia algún día. Es lo que tu padre hubiera querido. Mamá, comencé, sintiendo que la sangre me subía a la cara. Papá dejó esta casa para los dos. Lo dijo 1000 veces. ¿Y Ramiro? Ramiro tiene deudas. Si pones la casa a su nombre, los acreedores se la quitarán en menos de 1 año. ¡Mentira!, gritó Ramiro, golpeando la mesa con el puño. Eso es lo que tú quieres. Quieres verme fracasar porque tienes envidia. Eres una amargada que no soporta ver brillar a su hermano. No es envidia, es realidad, repliqué, tratando de mantener la calma. Mamá, por favor, piensa. Esta casa es tu seguridad. Si se la das a él, basta, Marisol. Me cortó mi madre. Su rostro estaba rojo de ira. Ya tomé la decisión. Y no solo es por tradición. Es por justicia. ¿Justicia?, repetí, incrédula. Sí, justicia, escupió ella. Ramiro ha estado aquí. Él me lleva a mis citas médicas. Él me hace compañía. Él se preocupa por mí. Tú solo vienes a criticar y a tirar tu dinero en mi cara como si eso comprara mi amor. Yo pago tus facturas, mamá, dije, mi voz temblando por primera vez. Yo pago el mantenimiento de esta casa. Yo pago a las enfermeras. Yo pago tu seguro médico. Ramiro soltó una carcajada fuerte y cruel. Ay, por favor, Marisol. No seas ridícula. Mamá sabe perfectamente que el dinero viene del fideicomiso que dejó papá. Tú solo haces las transferencias porque te gusta controlar todo. Me quedé paralizada.
Miré a mi madre. ¿Tú crees eso? Le pregunté. ¿Crees que el dinero sale de un fideicomiso mágico que papá dejó? Socorro me miró con desdén. Tu padre era un hombre previsor. Ramiro me explicó cómo funciona. Él administra las inversiones y tú solo mueves el dinero. No te des tanta importancia, hija. Además, aunque fuera tu dinero, es tu obligación. Soy tu madre. Me debes la vida. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido violento. Fue como un cristal que se quiebra silenciosamente bajo demasiada presión. Recordé todas las veces que me quedé hasta tarde en la oficina para cubrir los gastos de su cirugía de cadera. Recordé los bonos que sacrifiqué para pagar la deuda de juego de Ramiro hace 2 años, haciéndolo pasar por una inversión fallida para no disgustar a mamá. Recordé los fines de semana que no salí de vacaciones para poder pagar los impuestos prediales de esta maldita mansión que se caía a pedazos. Durante 10 años, había permitido que Ramiro se llevara el crédito de mis sacrificios para mantener la paz, para que mi madre no sufriera la vergüenza de saber que su hijo de oro era un fracasado y que su hija invisible era la que sostenía el techo sobre sus cabezas. Pero esa noche, al ver la sonrisa de suficiencia de Ramiro y el desprecio absoluto en los ojos de mi madre, la venda se cayó. Está bien, dije. Mi voz sonó extraña, metálica, desprovista de emoción. Me levanté de la mesa. Alisé mi falda con las manos, un gesto automático para ganar tiempo y contener las lágrimas que amenazaban con salir. ¿A dónde vas?, preguntó Ramiro, burlón. ¿Ya te vas a ir a llorar a tu departamento de lujo? No te preocupes, hermanita, cuando venda los terrenos de Cuernavaca te invitaré a cenar. Me voy, dije, mirando fijamente a mi madre. Disfruten la cena. Y felicidades, Ramiro. Ahora eres el dueño de todo. Eso significa que también eres el dueño de las responsabilidades. Claro que sí, dijo él, levantando su copa. Salud por eso. Mi madre ni siquiera me miró cuando tomé mi bolso. Cierra bien la puerta al salir, murmuró ella, volviendo a centrar su atención en su hijo. Ramiro, cuéntame más sobre ese proyecto en Tulum. Caminé hacia la salida. Mis pasos resonaban en el piso de madera. Al pasar junto a la tía Chelo, ella me agarró del brazo. Tenía lágrimas en los ojos. Marisol, espera, no te vayas así, suplicó en un susurro. La miré y, por primera vez en años, sonreí de verdad. Una sonrisa triste, pero liberadora. No te preocupes, tía. Estoy bien. De hecho, nunca he estado mejor. Cuídate mucho. Salí de la casa y el aire fresco de la noche golpeó mi rostro. Caminé hasta mi coche, me subí y cerré la puerta. El silencio en el interior del vehículo era absoluto. No grité. No golpeé el volante. Simplemente saqué mi teléfono, abrí el calendario y miré la fecha. Era lunes, día de pagos programados. El hombre es el pilar de la casa, susurré para mí misma, repitiendo las palabras de mi madre. Muy bien, mamá. Veamos cuánto aguanta tu pilar sin mis cimientos. Arranqué el motor y conduje lejos de Coyoacán. Mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas a mi lado, mi mente ya no estaba en el dolor. Estaba en la ejecución. Durante años había sido la hija obediente, la proveedora silenciosa. Ahora iba a ser lo que ellos siempre me acusaron de ser, una empresaria fría y calculadora. Si Ramiro quería ser el dueño, tendría que pagar el precio. Y yo iba a asegurarme de que la factura llegara pronto y que fuera impagable. Llegué a mi oficina a las 7 de la mañana del día siguiente. Mi empresa, Logística Vital, ocupaba el piso 20 de un edificio moderno en Santa Fe. Desde mi escritorio, podía ver la ciudad extendiéndose bajo una capa de smog matutino, una jungla de concreto donde solo sobrevivían los más fuertes. Hoy, yo me sentía como una depredadora. No había dormido mucho, pero la adrenalina me mantenía despierta y enfocada. Me preparé un café negro, fuerte y sin azúcar, y llamé a mi asistente personal, Laura. Buenos días, licenciada, dijo Laura al entrar,
con su habitual eficiencia. ¿Quiere que le repase la agenda del día? No, Laura. Hoy la prioridad es otra, dije, girando mi silla para mirarla. Necesito que contactes al licenciado Méndez y a nuestro contador, el señor Paredes. Quiero una reunión con ambos en 30 minutos. Que traigan todas las carpetas personales, no las de la empresa. Las mías. Laura notó el tono gélido en mi voz y asintió sin hacer preguntas. Enseguida, licenciada. Mientras esperaba, abrí mi banca en línea. Mis ojos recorrieron la lista de transferencias automáticas programadas. Era una lista larga, una hemorragia financiera que había sostenido durante una década. Instituto de Cardiología, seguro privado 25.000 pesos mensuales. Nómina enfermería, Casa Coyoacán 30.000 pesos mensuales. Mantenimiento y jardinería Coyoacán, 8.000 pesos mensuales. Arrendamiento automotriz, BMW Serie 5 22.000 pesos mensuales. Tarjeta de crédito adicional, titular, Ramiro límite de 50.000 pesos, casi siempre al tope. Servicios básicos, luz, agua, gas, internet fibra óptica 5.000 pesos promedio. Transferencia a fondo de ahorro familiar, cuenta de Ramiro 40.000 pesos mensuales. Sumé mentalmente. 180.000 pesos al mes. Más de 2 millones de pesos al año. Dinero que salía de mi trabajo, de mis desvelos, de mis úlceras por estrés, para mantener a una mujer que me despreciaba y a un hermano que me robaba. Cuando el abogado y el contador entraron, yo ya tenía impresas las listas. Buenos días, Marisol, dijo el licenciado Méndez, un hombre canoso que había trabajado con mi padre y que conocía los secretos de la familia. ¿Ocurre algo grave? Al contrario, Roberto. ¿Ocurre algo necesario? Le pasé la hoja con los pagos marcados en rojo. Quiero cancelar todo esto. Hoy mismo. El contador, el señor Paredes, ajustó sus gafas y miró la lista con asombro. Marisol, estos son los gastos de manutención de tu madre y de tu hermano. El seguro médico de Doña Socorro es vital, su póliza es muy específica por las preexistencias. Si la cancelamos y dejamos de pagar la prima, perderá la antigüedad. Volver a asegurarla será casi imposible o impagable. Lo sé, dije, sin pestañear. Cancélalo. ¿Y el coche? Preguntó Méndez. El contrato de arrendamiento está a nombre de una de tus subsidiarias, pero el usuario registrado es Ramiro. Ejecuta la cláusula de terminación anticipada. O mejor aún, repórtalo como uso indebido. Quiero que la agencia recoja el vehículo. Hoy. Méndez me miró con preocupación paternal. Marisol, ¿estás segura? Esto va a desatar una guerra. Tu madre, mi madre tomó una decisión anoche, Roberto, lo interrumpí. Ella decidió que Ramiro es el dueño de todo, el proveedor, el hombre de la casa. Yo solo estoy respetando su decisión. Si Ramiro es el dueño de los activos, debe ser el dueño de los pasivos. No puedo insultar a mi hermano pagando sus cuentas, ¿verdad? Hubo un silencio en la sala. Ambos hombres comprendieron que no era un capricho. Era una sentencia. Entendido, dijo Paredes. Procederemos inmediatamente. Las notificaciones de cancelación llegarán en las próximas horas. Una cosa más, añadí. El fideicomiso de papá. El real. El que se agotó hace 5 años. Sí, Marisol. Quedó en ceros cuando pagaste aquella deuda grande de Ramiro. Quiero copias certificadas de todos los movimientos de esa cuenta desde que papá murió. Cada retiro que hizo Ramiro, cada transferencia que hice yo para rellenarlo. Quiero auditoría forense de esos 10 años. Organizado por fechas y conceptos. Eso tomará unos días. Tienen 48 horas. Gracias, caballeros. Cuando salieron, me giré hacia la ventana. Empezaba a llover. Imaginé a Ramiro conduciendo su BMW, sintiéndose el rey del mundo, sin saber que su corona estaba hecha de papel y que yo acababa de encender un cerillo. 3 días después, el primer dominó cayó. Estaba en una reunión con proveedores de Corea del Sur cuando mi teléfono personal,
que había mantenido en silencio, vibró con una insistencia furiosa. Era el número de casa de mi madre. Lo ignoré. Luego vibró el celular de Ramiro. Lo ignoré. Luego el de mi madre. Lo ignoré. Al salir de la reunión, tenía 15 llamadas perdidas y 12 mensajes de voz. No los escuché. Sabía exactamente qué decían. Esa tarde recibí una llamada de la agencia de autos. Licenciada, le informamos que la unidad BMW Serie 5 hectáreas ha sido recuperada. ¿Hubo algún problema? Pregunté, firmando unos documentos mientras sostenía el teléfono con el hombro. Un poco de resistencia por parte del conductor, el señor Ramiro. Estaba en un restaurante en Polanco. Nuestro equipo llegó con la grúa y la orden de recuperación. El señor alegó que era un error, gritó bastante, amenazó con demandarnos. Tuvimos que pedir apoyo a una patrulla para que entregara las llaves. Fue un poco vergonzoso para él, había mucha gente mirando. Una sonrisa fría curvó mis labios. Polanco a la hora de la comida. El lugar perfecto para que la élite viera caer a un falso ídolo. Gracias por su eficiencia. Mándenme el reporte. Esa noche decidí no ir a casa. Me quedé en un hotel boutique cerca de la oficina. Necesitaba distancia. Sabía que Coyoacán debía ser un infierno en ese momento. Al día siguiente, el segundo golpe. Jueves por la mañana. Mi tía Chelo me llamó al teléfono de la oficina. A ella sí le contesté. Marisol, por Dios santo, ¿qué está pasando? Su voz era un hilo de angustia. Cortaron la luz. Y el gas. Tuvimos que bañarnos con agua fría. Tu madre está histérica. Dice que el banco cometió un error con los cobros automáticos, pero cuando Ramiro llamó, le dijeron que las cuentas de origen habían rechazado los cargos. No es un error, tía, dije con calma. Y eso no es lo peor, continuó Chelo, sollozando. La enfermera de día, Lupita, no vino hoy. Llamó para decir que su agencia le ordenó no presentarse porque hay un adeudo pendiente y el contrato fue rescindido. Tu madre no puede inyectarse sola la insulina, le tiemblan las manos. Tuve que hacerlo yo, pero casi me desmayo del miedo. ¿Ramiro está ahí, no? Pregunté. Él puede aprender a inyectarla. O puede contratar a otra enfermera. Ahora él tiene la casa, tiene los terrenos. Seguramente tiene liquidez. Marisol, no seas cruel. Ramiro está encerrado en su cuarto desde ayer que le quitaron el coche. Está bebiendo. Dice que tú hiciste esto para humillarlo. Tu madre te está maldiciendo, dice que eres una hija desnaturalizada. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero la imagen de la cena del aniversario volvió a mi mente. Me debes la vida. Eres una inútil. Tía, escúchame bien. Tengo una carpeta con todas las facturas que he pagado en 10 años. Si ellos quieren luz, que la paguen. Si quieren enfermera, que la paguen. Yo ya no existo para esa casa, ¿recuerdas? Soy invisible. Y el dinero de los invisibles no cuenta. Pero tu madre, su salud, si se pone grave, llévenla a un hospital. Pero no me llamen a mí. Llamen al hombre de la casa. Colgué el teléfono, pero mis manos temblaban. No era fácil. Me habían programado desde niña para sentir culpa, para ser la salvadora, para sacrificarme. Romper esa programación dolía físicamente, como si me estuviera arrancando la piel a tiras. Pero sabía que si cedía ahora, si pagaba aunque fuera un recibo de luz, todo habría sido en vano. Volverían a tratarme como un cajero automático sin sentimientos. Tenía que resistir. Tenía que dejar que tocaran fondo. El viernes por la tarde, la situación escaló. Recibí un correo electrónico de mi madre. Era la primera vez en años que me escribía. El asunto decía, eres una desgraciada. El contenido era una mezcla de chantaje emocional y veneno puro, no sé qué juego retorcido estás jugando, Marisol, pero estás poniendo en riesgo mi vida. Ramiro me explicó que bloqueaste las cuentas del fideicomiso de tu padre por envidia. Eres una ladrona.
Ese dinero es de la familia. Si no reactivas los pagos y le devuelves el coche a tu hermano para mañana, te juro por la memoria de tu padre que te voy a desheredar, aunque ya no te toca nada, y voy a decirle a todos nuestros amigos la clase de monstruo que eres. Espero que te pudras con tu dinero. Leí el correo 2 veces. No había ni una pregunta, ni una duda de que tal vez, solo tal vez, el dinero era mío. Ella prefería creer que yo era una ladrona antes que aceptar que su hijo era un inútil y que yo era su benefactora. Ese correo fue el sello final. Borré cualquier rastro de duda que me quedaba. Respondí con una sola línea: el fideicomiso de papá se acabó en 2018. Todo lo que han gastado desde entonces salió de mi bolsillo. Revisa tus datos, mamá. Y suerte con las facturas. Le di enviar y cerré la laptop. La Guerra Fría había terminado. El bombardeo real estaba a punto de comenzar. Amigos, la historia se está poniendo intensa. Marisol ha cortado el suministro, pero la verdadera tormenta apenas comienza. Antes de ver cómo reacciona la familia cuando la realidad los golpee en la cara, por favor, tómense un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos están escuchando. ¿Ustedes hubieran aguantado tanto como Marisol? Los leo. El fin de semana pasó en un silencio tenso. Yo me refugié en mi trabajo y en el gimnasio, tratando de quemar la ansiedad con ejercicio físico hasta quedar exhausta. Pero el lunes por la mañana, la realidad llamó a la puerta, y esta vez, traía sirenas de ambulancia. Eran las 10 de la mañana cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero con el prefijo de la zona del hospital privado donde mi madre solía atenderse, el Hospital Ángeles. Dudé un segundo, pero contesté. ¿Hablo con la señorita Marisol? Preguntó una voz femenina y profesional. Sí, soy yo. Le llamamos del área de admisión de urgencias. Tenemos ingresada a la señora Socorro. Fue traída en ambulancia hace media hora. Su hijo, el señor Ramiro, nos dio este número como contacto de emergencia secundario. Sentí un frío recorrer mi espalda. A pesar de todo, era mi madre. ¿Qué tiene? Pregunté. Presenta un cuadro de cetoacidosis diabética severa y principios de un infarto silencioso. Su estado es delicado. Los médicos necesitan estabilizarla y probablemente pasarla a terapia intensiva para un cateterismo. Entiendo, dije, cerrando los ojos. El estrés y la falta de insulina habían hecho su trabajo. El problema, señorita, continuó la recepcionista, con un tono más incómodo, es que al intentar procesar el ingreso, el sistema nos indica que la póliza de seguro de gastos médicos mayores está cancelada por falta de pago y solicitud del titular. Es correcto, dije. Yo cancelé esa póliza la semana pasada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Oh, comprendo. Bueno, en ese caso, para proceder con la atención médica y el ingreso a terapia intensiva, necesitamos un depósito de garantía. Dado el cuadro clínico, el estimado inicial es de 350.000 pesos. El hijo de la paciente, el señor Ramiro, está aquí, pero sus tarjetas han sido rechazadas y dice que no tiene esa cantidad disponible. Está bastante alterado. Me imaginé la escena. Ramiro, sudando frío en la recepción de mármol del hospital, gritando que él era alguien importante, mientras sus tarjetas de crédito rebotaban una tras otra. Señorita Marisol, necesitamos saber si usted se hará cargo de los gastos. De lo contrario, solo podremos estabilizar sus signos vitales básicos y tendremos que tramitar su traslado a un hospital público, lo cual, en su estado, podría ser fatal. Ese era el momento. El momento de poder absoluto. Tenía la vida de mi madre en la punta de mis dedos y en el chip de mi tarjeta American Express Centurion. Podía decir que no. Podía dejar que la trasladaran a un hospital público abarrotado donde tardarían horas en atenderla. Sería la venganza perfecta. Pero entonces recordé quién era yo. Yo no era ellos. Yo no dejaba morir a la gente por dinero o por rencor. Pero tampoco iba a dejar que esto pasara sin que la verdad saliera a la luz de una vez por todas.
No autorizo el cargo por teléfono, dije con firmeza. Pero voy para allá. Llegaré en 20 minutos. Dígale a los médicos que la mantengan estable. Yo me haré cargo, pero tengo condiciones. La esperamos, licenciada. Colgué y tomé el maletín de cuero que había preparado con el contador. Pesaba bastante. Dentro estaban las 5 carpetas negras, organizadas cronológicamente. Las llamaba las carpetas de la verdad. Conduje hacia el hospital con una calma sobrenatural. Al llegar, vi a Ramiro en la sala de espera de urgencias. Estaba despeinado, con la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Tía Chelo estaba sentada a su lado, rezando el rosario, llorando bajito. Cuando Ramiro me vio entrar, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero se detuvo a 1 metro, frenado por la mirada de acero que le lancé. «¡Eres una maldita!», gritó, atrayendo las miradas de todos en la sala. «Casi matas a mamá. Cancelaste el seguro. Nos dejaste sin nada». «Baja la voz, Ramiro», dije, sin alterar mi tono. «Estamos en un hospital, no en una cantina». «No me calmo», siguió gritando, desesperado. «Me están pidiendo 300.000 pesos. No tengo ese dinero líquido ahorita, todas mis inversiones están a plazo fijo. Tienes que pagar tú. Es tu culpa». «¿Mis inversiones?», repetí, soltando una risa breve y seca. «¿A plazo fijo? ¿Así le llamas ahora a las apuestas deportivas y a las deudas de juego?». La cara de Ramiro se puso blanca. «¿De qué hablas? Estás loca». Caminé hacia el mostrador de admisión sin hacerle más caso. La recepcionista me miró con alivio. «Licenciada Marisol». «Hola. ¿Cómo está mi madre?». «Está en el cubículo 3 de choque. Está consciente, pero muy débil. El cardiólogo está esperando la autorización para subirla a hemodinamia». «Voy a pagar», dije, sacando mi tarjeta negra. El brillo metálico de la tarjeta pareció hipnotizar a Ramiro. «Cubran todo. Terapia intensiva, honorarios médicos, medicamentos. Lo mejor que tengan». La recepcionista procesó el pago. La máquina emitió el sonido de aprobación y el voucher salió impreso. 350.000 pesos, deslizados en 1 segundo. «Listo. Pueden proceder». «Gracias, licenciada. Puede pasar a verla si gusta, solo 5 minutos antes de que la suban». Me giré hacia Ramiro y tía Chelo. «Vamos», dije. Entramos al área de urgencias. El olor a antiséptico y el pitido de los monitores llenaban el aire. En el cubículo 3, doña Socorro estaba conectada a varios tubos y cables. Se veía pequeña, frágil, gris. Al vernos, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero cuando me vio a mí, su expresión se endureció, aunque ya no tenía fuerzas para gritar. «Tú», susurró, con la máscara de oxígeno puesta. «Viniste a ver tu obra». «Vine a salvarte la vida, mamá», dije, poniendo el maletín sobre la mesa de comer que estaba a los pies de la cama. «Otra vez». «Ramiro», ella buscó la mano de su hijo. «Sácame de aquí, llévame a otro lado, no quiero nada de ella». Ramiro le tomó la mano, pero no dijo nada. No podía mirarla a los ojos. «Mamá», dije, abriendo el maletín. «Necesitas guardar silencio y escuchar. Porque si no escuchas esto ahora, te vas a morir creyendo una mentira. Y no voy a permitir eso». Saqué la primera carpeta. Era del año 2018. «¿Recuerdas tu cirugía de corazón abierto hace 6 años? Ramiro te dijo que vendió unas acciones de tecnología para pagarla». Abrí la carpeta y saqué una hoja. «Aquí está la transferencia bancaria. 520.000 pesos. Salieron de mi cuenta personal de ahorros. Aquí está el estado de cuenta de Ramiro de ese mismo mes. Saldo negativo de 40.000 pesos y 3 cargos en un casino online por 20.000 cada uno». Mi madre parpadeó, confundida. Miró a Ramiro. Él empezó a sudar.
Eso es falso, son papeles falsos, balbuceó él. Cállate, Ramiro, dije, con voz cortante. Si vuelves a hablar, cancelo el pago de la cirugía de hoy y me largo. Saqué la segunda carpeta. Año 2020. La pandemia. Ramiro dijo que el negocio familiar de logística estaba en crisis, pero que él logró mantenerlo a flote y pagarte las enfermeras 24 horas. La verdad, la empresa de papá quebró legalmente en 2019 por mala administración de Ramiro. Yo absorbí la deuda, liquidé a los empleados para que no te demandaran y contraté a las enfermeras a través de mi empresa, Logística Vital. Aquí están los contratos laborales firmados por mí. Doña Socorro empezó a respirar agitadamente. El monitor cardíaco aceleró su ritmo. No. No puede ser. Ramiro me dijo, Ramiro te mintió, mamá. Todos los días, durante 10 años. Saqué la última carpeta, la más gruesa. Y esto es lo más reciente. La casa. La famosa casa que le regalaste la semana pasada. ¿Sabes por qué no hemos perdido la casa a pesar de que papá la hipotecó 2 veces antes de morir para salvar a Ramiro de la cárcel por fraude? El silencio en el cubículo era sepulcral. Tía Chelo se tapó la boca con la mano, horrorizada. Porque yo compré la deuda al banco hace 5 años. La casa está a nombre de una sociedad anónima de la cual soy la accionista mayoritaria. Dejé que ustedes vivieran ahí, dejé que creyeran que era suya, por respeto a papá. Pero legalmente, tú no podías regalarle la casa a Ramiro, mamá. Porque la casa es mía. Doña Socorro giró la cabeza lentamente hacia su hijo dorado. Sus ojos, antes llenos de adoración ciega, ahora estaban llenos de una duda aterradora. Ramiro, dijo ella, con voz quebrada. Dime que es mentira. Dime que tú pagaste mi operación. Dime que el negocio va bien. Ramiro se derrumbó. No de rodillas, sino contra la pared. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar como un niño pequeño, un llanto patético y egoísta. Lo siento, mamá, yo iba a recuperarlo todo, solo necesitaba tiempo, una racha de buena suerte. La confesión implícita golpeó a mi madre más fuerte que cualquier infarto. Su pilar, su hombre de la casa, no era más que un castillo de naipes construido sobre mis cimientos. Me has estado robando, susurró ella, y luego miró hacia mí. No había gratitud en sus ojos todavía, solo una vergüenza inmensa, una humillación tan profunda que casi podía tocarse. No te robó a ti, mamá, corregí suavemente. Porque tú no tenías dinero. ¿Me robó a mí? Y tú le aplaudiste mientras me escupías en la cara. El médico entró en ese momento. Señora, tenemos que llevarla a quirófano ahora. Socorro me miró una última vez antes de que empezaran a mover la camilla. Había miedo en su mirada. Miedo a morir y miedo a vivir sabiendo la verdad. Espera, dijo ella, deteniendo a los enfermeros un segundo. Me miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué pagaste hoy? Después de todo lo que te dije. Porque soy tu hija, respondí, sintiendo una lágrima solitaria rodar por mi mejilla. Y porque a diferencia de ustedes, yo sí tengo honor. Se llevaron la camilla. Me quedé sola en el cubículo con Ramiro y tía Chelo. Ramiro seguía llorando contra la pared. Me acerqué a él. Él se encogió, esperando un golpe. «Tienes una semana», le dije en voz baja. «Cuando mamá salga del hospital, no va a volver a esa casa. Voy a poner la propiedad en venta. El dinero de la venta se usará para pagar una residencia de ancianos decente para mamá, donde la cuiden profesionales, porque está claro que tú no puedes ni cuidarte a ti mismo». «Marisol, por favor, no tengo a dónde ir», lloró él. «Búscate un trabajo, Ramiro. De lo que sea. Chofer, mesero, cargador. Aprende lo que cuesta ganar un peso. Y si vuelves a acercarte a mí o a mis empresas, te juro que usaré estas carpetas para meterte en la cárcel por fraude, abuso de confianza y robo. Tengo a los mejores abogados. No me pongas a prueba». Me giré hacia mi tía Chelo, que me miraba con asombro y respeto.
Tía, quédate con él. Asegúrate de que no haga ninguna estupidez. Yo me voy. ¿No te quedas a la operación?, preguntó ella. No. Ya hice mi parte. Ahora les toca a ustedes lidiar con la realidad. Salí del hospital sin mirar atrás. El cielo se había despejado. El aire olía a tierra mojada. Me sentía agotada, vacía, como si hubiera corrido un maratón. Pero también me sentía ligera. Por primera vez en mi vida no cargaba con el peso de secretos ajenos. La verdad estaba fuera, cruda y dolorosa, pero libre. Los meses siguientes pasaron como una ráfaga. La recuperación de mi madre fue lenta y dolorosa, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cumplí mi palabra. Puse la casona de Coyoacán en venta. Al ser una propiedad histórica en una zona de alta plusvalía, se vendió rápido a una cadena de restaurantes boutique. Con el dinero de la venta, después de descontar lo que yo había pagado por la deuda hipotecaria, creé un fideicomiso real, esta vez administrado por un banco, estrictamente para la manutención de mi madre en una residencia de retiro de lujo en Cuernavaca. No era un asilo triste. Era un lugar hermoso, con jardines, enfermeras las 24 horas y actividades. Era mucho más de lo que ella merecía, según mis amigos, pero era lo justo para mi conciencia. Ramiro intentó contactarme varias veces. Primero con súplicas, luego con amenazas veladas y finalmente con cartas de arrepentimiento, que claramente habían sido redactadas por alguien más. Bloqueé su número, sus correos y prohibí su entrada a mis oficinas. La última vez que supe de él, tía Chelo me contó que estaba trabajando como vendedor de tiempos compartidos en Acapulco y vivía en un pequeño departamento con 2 compañeros de cuarto. La vida real finalmente lo había alcanzado. En cuanto a mi madre, fui a visitarla una sola vez, 6 meses después de la cirugía. La encontré sentada en el jardín de la residencia, mirando las bugambilias. Se veía mejor físicamente, menos hinchada, con el color de vuelta en sus mejillas. Pero sus ojos tenían una tristeza permanente. Cuando me vio, no sonrió. Simplemente asintió con la cabeza, indicándome que me sentara. «Hola, mamá», dije. «Marisol». Nos quedamos en silencio un largo rato. No había mucho que decir. Las carpetas habían dicho todo. «Ramiro no ha venido a verme en 2 meses», dijo ella de repente, mirando una flor. «Dice que no tiene dinero para el autobús». «Probablemente sea cierto», respondí. Ella suspiró, un sonido profundo y cansado. «Me equivoqué», dijo, sin mirarme. «Con él. Y contigo». Esperé sentir una oleada de triunfo, de validación. Esperé que esas palabras sanaran a la niña herida dentro de mí. Pero no sentí nada. Solo una aceptación tranquila. «Lo sé, mamá». Pensé que al darle todo a él, lo estaba ayudando a ser un hombre. Y pensé que al exigirte a ti, te estaba enseñando a ser fuerte. Pero solo logré hacerlo a él un inútil y a ti te hice una extraña. Me hiciste una sobreviviente, corregí. Ella finalmente me miró. Había arrepentimiento, sí. Pero también había una distancia que ya no se podía cruzar. Demasiados años de desprecio no se borran con una disculpa a medias en un jardín bonito. «Gracias por pagar esto», dijo, abriendo los brazos para abarcar la residencia. «No lo merezco». «No, no lo mereces», coincidí, brutalmente honesta. «Pero papá hubiera querido que estuvieras bien». «Lo hago por él». «Y por mí. Para poder dormir tranquila sabiendo que no soy como ustedes». Me levanté para irme. No hubo abrazos. No hubo lágrimas de reconciliación de película. Solo 2 mujeres adultas reconociendo que su relación estaba rota, pero que habían encontrado una manera civilizada de coexistir en la distancia. «Adiós, mamá». «Adiós, hija». Caminé hacia mi coche. Mientras conducía de regreso a la Ciudad de México, pensé en la libertad. La libertad no es solo tener dinero o poder. La verdadera libertad es dejar de esperar que te quieran personas que no saben cómo hacerlo. Es dejar de comprar afecto.
Es saber cuánto vales, incluso si tu propia sangre no lo ve. Esa noche, cené sola en mi apartamento. Me serví una copa de vino, pedí mi comida favorita, sushi, nada de mole, y brindé con mi reflejo en la ventana. Por Marisol, dije en voz alta. La dueña de su propio destino. Y por primera vez en 34 años, ese brindis fue suficiente. Han pasado 2 años desde aquel día en el hospital. Mi vida ha seguido floreciendo. Mi empresa se expandió a Sudamérica y estoy saliendo con un hombre maravilloso que no se siente intimidado por mi éxito, sino que lo celebra. Mi madre sigue en la residencia, hablamos por teléfono en Navidad y en su cumpleaños. Es una relación cordial, distante, higiénica. Ramiro sigue perdido en sus propios laberintos, culpando al mundo de su mala suerte. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Hay noches en las que la culpa intenta colarse, esa vieja amiga tóxica que me susurra que debí perdonar más, aguantar más. Pero luego recuerdo la sensación de vacío cuando mi madre brindó por mi hermano usando mi dinero, y la culpa desaparece. El karma no es una venganza mística del universo. El karma es simplemente la consecuencia acumulada de nuestras acciones. Ramiro sembró pereza y mentiras, cosechó pobreza y soledad. Mi madre sembró favoritismo y ceguera, cosechó el abandono de su hijo favorito. Y yo sembré esfuerzo y paciencia, y aunque tardó en llegar, coseché mi libertad. Aprendí que poner límites no es un acto de odio, es un acto de amor propio. Y a veces, el mayor acto de bondad que puedes tener contigo mismo es alejarte de quienes te lastiman, aunque compartan tu apellido. Ahora les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia hasta el final. ¿Creen que fui demasiado cruel al dejarlos caer tan fuerte? ¿O creen que hay lecciones que solo se aprenden cuando tocas fondo? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Gracias por acompañarme en este viaje tan personal y doloroso. Si esta historia te hizo sentir algo, si te identificaste con la rabia o con la liberación de Marisol, por favor, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte más historias de justicia familiar. Y no olviden dejar su comentario respondiendo a la pregunta final. ¡Hasta la próxima historia!